Hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel Maguer Zúñiga. Soy un alumno de la licenciatura en Educación Primaria del segundo semestre, Grupo D. Este es un trabajo para la materia de Desarrollo Socioemocional y se titula Mis emociones. En este trabajo les hablaré un poco sobre cómo yo he vivido o recuerdo algunas anécdotas sobre cómo pasé cada una de las emociones básicas. Bueno, comenzamos este trabajo con la emoción de la sorpresa. Una anécdota que yo recuerdo mucho que me sorprendió fue una vez que estaba dormido con mi hermano y cuando llegó mi mamá nos despertó y nos dijo algo lentamente que no nos asustáramos, y fue entonces que nos comunicó que mi abuelito materno había fallecido. En ese tiempo yo tenía una edad ya avanzada, como alrededor de 12 años, entonces en ese momento sí comprendí lo que pasaba, pero pues no fue como que me puse triste en el momento, sino que como me acababa de despertar, pues simplemente me sorprendió. Hasta después, un poco más tarde, ya caí en cuenta de lo que pasaba. Otra anécdota que me pasó recientemente fue el día de ayer, cuando caminando por la normal a la hora de la salida, por accidente pisé una manguera que estaba en la banqueta y casi me caigo. Eso me causó mucha sorpresa y de hecho me sentí raro porque mis niveles de alerta se dispararon de un momento a otro al tratar de evitar caerme con la manguera. Otra cosa que me solía causar mucho miedo en mi infancia era cuando mis papás se hacía de noche y aún no regresaban, porque en aquel tiempo en la comunidad no había señal y entonces no podía saber cómo estaban. Después de pasadas altas horas de la noche o que ya tenía un rato que se había metido el sol, empezaba a pensar que les había pasado algo malo, y entonces era cuando experimentaba mucho miedo o tristeza de pensar en lo que les pudo haber pasado. Y continuamos con la emoción del desagrado. Con esta emoción como tal no tengo ninguna anécdota, pero de las situaciones que yo recuerdo que me causan desagrado es el que me quieran dar de comer alguna comida que no me gusta, por ejemplo lentejas, habas o cualquier comida que en lo personal a mí no me guste, me genera mucho desagrado. Y continuamos con la alegría. De las cosas o situaciones que yo considero que me causan más alegría y es en las que me siento mejor es el poder montar a caballo. A mí me gusta mucho la actividad de montar a caballo porque puedo estar al aire libre, solo rodeo de animales o de otras personas, pero sin preocuparme tanto por lo que va a pasar. Simplemente puedo estar escuchando mi música favorita o estar recorriendo la naturaleza con mi caballo. Otra cosa que me gusta mucho es el convivir con mi familia o con otras personas. Cuando la conversación se pone interesante o es muy graciosa, pues es algo que me hace sentir bien. Y lo que más me gusta, que considero yo, es asistir a las cabalgatas, que son pequeños recorridos a caballo que hacen las personas para conmemorar algo, sea una celebración o incluso conmemorar alguna tragedia o alguien, o recordar a alguien que también le gustaba esta actividad. Me gusta mucho porque pues puedo montar a caballo y convivir con muchas personas, que sería una combinación de las cosas que a mí más me gustan. Y otra actividad que me gusta mucho o que me hace sentir feliz es cuando puedo descansar realmente durmiendo, que puedo dormir hasta querer despertar yo en automático y que al despertar me siento relajado o más tranquilo y desestresado. Y seguimos con la emoción de la ira o el enojo. De las cosas o situaciones que a mí más me causan ira es el que me despierten temprano o antes de que yo quiera despertar, o incluso cuando estamos en el fin de semana con mi papá en el rancho y me llegan a despertar antes de que yo quiera, y aunque sea ir a montar a caballo o cualquier otra actividad, suelo estar enojado o con ira durante muchos periodos de tiempo, hasta que suelo relajarme por cualquier cosa, pero por lo general duro hasta todo el día enojado porque no he dormido bien. También de las cosas que más me causan ira es que esté realizando alguna actividad y me estén diciendo que puedo cometer ciertos errores sin que yo los haya cometido aún, o que me quieran exigir las cosas demasiado rápido. Es algo que me hace enojar mucho. Y para finalizar tenemos la emoción de la tristeza. De las cosas que yo recuerdo que me han puesto más tristes es el fallecimiento de mi abuelito materno, porque en esa edad ya tenía como conciencia de lo que pasaba, entonces me puse muy triste. En su funeral estuve demasiado deprimido, aunque no lloré, pero pues sí presentía su ausencia. Algo que me puso muy triste después fue cuando mi hermano a medianoche estaba llorando y me dijo que él estaba pensando en que ya no iba a volver a verlo. Y en ese momento yo también me puse a reflexionar que en efecto ya no iba a volver a verlo ni iba a estar con él. Entonces yo también me puse muy triste y de ahí en las noches a veces solía pensar en que
Si un día moría o algo, pues ya no iba a volver a ver a mi familia ni a nadie, y eso no lo podía cambiar. Otra cosa que me puso muy triste recientemente fue encontrar a mi perrito muerto, porque lo habían envenenado. Y ese perrito pues sí lo quería mucho, porque lo había enseñado yo mismo desde cachorrito a dar la patita o a hacer ciertos trucos. Además de que el perrito me acompañaba cuando salía a montar a caballo. Entonces yo le tenía mucho cariño al perrito, y cuando lo encontré no lloré, pero pues sí me puso algo triste que ya no iba